Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 3:35. Me imagino que después Alvarito se seguirán uniendo más personas para ir aceptando. Ya estamos en condiciones de empezar, me parece. Bienvenidos a todos. Estamos en la tercera clase, si no me equivoco, o el tercer conversatorio de la etapa del juicio, de este ciclo de conversaciones que organizó tan acertadamente la coordinación regional, ¿no? De Salta y Jujuy, de la Escuela Judicial, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional. Así que a ellos les agradecemos. Muchas gracias, Lucía, por darnos participación a todos, miembros de distintas áreas de la Fiscalía, el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial, en expresar nuestra experiencia y nuestro trabajo en el día a día en este sistema acusatorio que a todos los que lo practicamos y aplicamos nos tiene contentos y enamorados, y a los que no lo practican y no lo conocen todavía, por ahí los tiene un poco lleno de dudas, preguntas, miedos, incertidumbres. Esperamos que estas clases les sirvan, que no tengan vergüenza de preguntar o de manifestar sus inquietudes. Yo primero voy a presentar el panel que tenemos hoy, que es un panelazo, así que les recomendaría que aprovechen mucho sus exposiciones. Hoy, por parte de, como representación del Poder Judicial de la Nación, va a exponer o va a disertar el doctor Domingo Batule. El doctor Domingo Batule es juez del Tribunal Oral Federal de Salta número 2. He tenido el honor y el placer de tener muchos juicios con él. Un excelente profesional. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor Batule es juez del tribunal, como dije, desde el año 2016, y antes de ser juez del tribunal oral, se desempeñó 22 años como fiscal federal de Jujuy. Es especialista en Derecho Penal, en Derecho de Daños Contractuales de la Universidad de El Salvador, y en Derecho Penal por la Universidad del Litoral. Como representante de la defensa, de la Unidad de Defensa Oficial, tenemos a la doctora María Julieta Lutay, que también es un placer tenerla hoy con nosotros. La doctora Lutay es defensora pública oficial desde el año 2015, está a cargo de la Unidad de Defensa de Orán. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, máster en Derecho Penal Económico y Derecho Penal Internacional, ambos de la Universidad de Granada. Es especialista en justicia constitucional, Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, mediadora, y también es especialista en defensa y diplomada en sistema procesal acusatorio. Y finalmente, como representante del Ministerio Público Fiscal, tenemos a la doctora Paula Gallo Tuló. Ella es fiscal general subrogante, es una enamorada absoluta del derecho, del proceso penal acusatorio, así que aprovechenla también mucho. Ella, la doctora Paula Gallo, ingresó al Ministerio Público en el año 1994. Como dije, en la actualidad es fiscal subrogante, fiscal general subrogante del área de atención inicial de la Unidad Fiscal Federal de Salta. Es magíster en Derechos Humanos y especialista en Fiscalía Penal Acusatoria, y ambos títulos fueron expedidos por la Universidad Nacional de Salta. También es profesora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Salta. Bueno, insisto mucho en que aprovechen la exposición y las dudas que tengan. Yo sugiero que me vayan escribiendo en el chat, los que quieran escribirlas, y al final de las disertaciones de cada uno de los disertantes, vamos a ir leyendo las que sean más importantes, o si quieren hacerlas al final levantando la mano, no hay ningún problema, pero para no interrumpir las exposiciones me parece lo más ordenado que las preguntas las dejemos para el final o las van escribiendo en el chat. El tema de hoy continúa con la etapa del juicio, ¿sí? Es la etapa previa, ya vamos terminando los encuentros, falta la etapa de ejecución, que es la última parte de este conversatorio, y creo que esta es la penúltima de netamente etapa de juicio. Los temas de hoy son testigos expertos y la declaración de personas imputadas como evidencia de cargo. Si bien el sistema acusatorio, como venimos todos estudiando y aplicando, se basa principalmente en el cambio de paradigma, sobre todo pasamos del principio de legalidad, en que todos los casos se investigan, se imputan y en teoría van a juicio, al principio de oportunidad, en el que lo que buscamos es justamente que los casos que llegan a juicio sean los menos, también en cualquier caso. Es real que los casos que llegan a juicio son los casos más complejos, más importantes, que demandan seguramente mayor trabajo de investigación y de desempeño y trabajo, ¿no? Como cada uno en su área. Yo como fiscalía, yo formo parte de la Unidad Fiscal Federal de Salta, la doctora Lutay, que va a demandar mucho más trabajo como defensa, y también a los jueces, ¿no? En la etapa de juicio, que son los que van a terminar de sellar la suerte de esos casos. El espíritu o la esencia de cada caso que llega a juicio son las audiencias de debate. Y la prueba que se vierte en la audiencia de debate, que va a ser el fundamento que va a tener el tribunal para fallar en un sentido o en otro,
forma parte, ¿no?, de esa esencia del debate en sí mismo. La prueba testimonial es una de las pruebas, si no es la prueba por excelencia, que es la que les permite al tribunal, a los jueces, tener ese contacto directo con el caso, que nosotros venimos conociendo, tanto fiscales como defensores, desde el origen de las actuaciones. El juez, el primer contacto que tiene con el caso, es todo lo que los testigos le van haciendo conocer e incorporando como información en el debate. Porque las pruebas informativas, las pruebas periciales, por ahí, son pruebas que se van incorporando, pero son, ¿cómo decirlo? Esto ya es una evaluación personal, son pruebas más frías, en las que el tribunal no tiene tanto contacto con la realidad del hecho y con la realidad del caso. Son las testimoniales. A mi modo de ver, la prueba más importante y la que va a poder generar en el juez o en el tribunal la convicción a favor de la teoría del caso, ya sea acusatoria o defensiva. Por eso la importancia de todas las declaraciones testimoniales. Y más aún entiendo la de los testigos expertos y y en este caso hoy en concreto tenemos que hablar también de la declaración de las personas imputadas, cómo se valora esa declaración como prueba de cargo y qué valor le dan las distintas partes del proceso penal. Así que voy a dividir la exposición de hoy de los disertantes. Primero nos vamos a referir a la declaración de los testigos expertos o peritos en el debate, para luego referirnos a la declaración de los imputados en el caso como prueba de cargo. Yo tengo organizado, doctor Batule, que arrancaba usted con esto de la valoración, cuál es la valoración que le da los jueces y el tribunal en sí a la declaración de un perito o un testigo experto sobre una determinada rama o materia, y por supuesto siempre aclarando que lo ideal es que hablemos todos de sus respectivas experiencias dentro del proceso, no ya en el ámbito teórico, que es lo que nos dice el Código Procesal Penal Federal, porque eso es fácil de leer y de estudiar, sino más bien desde la experiencia personal de la práctica de este sistema todos los días. Así que, doctor Batule, bienvenido. Lo invito a comentarnos su experiencia y su valoración, su opinión como juez, cómo aplica eso en el diario. Bueno, muchas gracias, Florencia, por la presentación. También te retribuyo. Sos una excelente persona y profesional. Has desempeñado como auxiliar fiscal ante el tribunal y, bueno, he podido valorar tu trabajo también. Eh, Quiero agradecer también a la Escuela de Capacitación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y a la regional Salta y Jujuy, y a la doctora Lucía Orsetti por invitarme a participar de esta charla. También felicitarla por haberse animado a organizar este conversatorio, ¿no? También es un gusto compartir este espacio con otras dos excelentes profesionales como son la doctora Paula Gallo Puló y la doctora Julieta Lutaif, con quien hemos compartido espacios no solo en las audiencias de juicio, sino en otros ámbitos. Eh, Como bien dijo Florencia, ya nos encontramos en el juicio, en el debate, que muchos autores lo llaman como la centralidad, ¿no? La parte más importante del proceso penal. Ya en las charlas anteriores ya se habló de todo el desarrollo del proceso, tanto con la investigación penal preparatoria, las medidas de coerción, las etapas intermedias, control de acusación, incluso la apertura eh, del juicio, la recepción de los alegatos de apertura por parte de las partes, la recepción de los testimonios. Y ahora vamos a hablar, como bien dijo Florencia, de los peritos, o algunos lo llaman testigos expertos. Eh, Me parece importante hacer una distinción respecto a los peritos y a los testigos expertos, ¿no? El artículo 167 del Código Procesal Penal Federal dice que si para conocer o apreciar un hecho resultaran necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, las partes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza, en cuyo caso
deberán acompañar los elementos que acrediten la idoneidad profesional de aquello. Y en el artículo siguiente, el 168, cuando habla de la calidad habilitante, en el tercer párrafo dice: no regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán las reglas de la prueba testimonial. Ahí el código hace una distinción. En el 167 habla de los peritos propiamente dichos y aquí ya habla de los testigos expertos, siguiendo a Mauricio Duce y a Gonzalo Rúa. Podemos decir que el perito es alguien que es convocado por alguna de las partes y comparece al proceso para aportar conocimientos expertos que se encuentran más allá del conocimiento del juzgador y que es considerado necesario para decidir el caso. En cambio, el testigo experto es alguien que, sin haber sido ofrecido como perito, tomó conocimiento de un hecho en forma espontánea, es decir, como cualquier testigo lo haría, pero tiene conocimientos especiales que hace a la cuestión que se va a debatir y es convocado como testigo, pero dado sus conocimientos, le es permitido dar opiniones o conclusiones. Se me ocurre, por ejemplo, un caso de un accidente de tránsito donde hay una persona que observan el accidente y son convocados para que declaren sobre el hecho, lo que pudieron observar o escuchar, pero a su vez entre las personas que han observado el accidente hay un ingeniero en accidentología. Bueno, ahí tenemos claramente un testigo experto que puede, dada su expertise, dar opiniones y conclusiones, situación que no se le permite a un testigo común y corriente. Y el perito sí es convocado por la parte, hace su informe, es presentado en la etapa de la investigación penal preparatoria y, bueno, reúne también esas cualidades especiales que le permiten dar una opinión y conclusiones sobre la tarea que realizó. Generalmente tenemos nuestra idea que perito es aquel que tiene una especialización considerado generalmente dentro de un área técnica o científica, pero el perito abarca mucho más que esas especializaciones que están reglamentadas o regladas. Puede ser alguien que tiene conocimiento por su arte o su oficio, ¿no? Y es un especialista en esa materia, por ejemplo, un artesano o un vaquiano. Bueno, dado sus conocimientos y su especialidad, puede ser tan experto como un ingeniero o un médico. Bueno, después me parece importante señalar algunas diferencias de cómo funciona en el código mixto, o sea, el código Leven, y en el sistema acusatorio, la recepción y la incorporación del informe pericial, ¿no? En el código Leven, en el mixto, el perito es convocado por el juez y realiza un informe escrito. Ahí quien lo convoca es el tribunal y por lo general se convoca a un perito oficial. Muchas veces son funcionarios que están en una repartición pública y rinden su informe al juez, ingresa a la causa. En el sistema acusatorio
quien convoca al perito es la parte. Cada parte convoca a su perito de confianza y ya deja de ser un auxiliar del tribunal, ¿no? Los peritos dejan de estar al servicio del tribunal y pasan a estar al servicio de la parte que lo convoca. Esto no quiere decir que los peritos van a ser serviles a la parte que los ha convocado y que van a dictaminar conforme la parte quiera, ¿no? Sino que ellos dentro de su profesión, de su expertise, sí lo que van a hacer es hacer un dictamen conforme a la teoría del caso en cada parte, ¿no? Pero no es que van a acomodar su relato a lo que a cada parte le interesa. Además, los peritos en este sistema son contraexaminados por las otras partes y eso hace a que la información que ingresa el perito sea de calidad, ¿no? Eh, Otra distinción que tenemos con el código mixto y que parece importante resaltarla es que en el código mixto o en el LEVEN se presenta el informe y ese informe es el que finalmente el juez o el tribunal toma para decidir el caso. El informe ingresa por lectura. En muchos casos ni siquiera se lee, ¿no? Estamos ya acostumbrados en el código. Digo que estamos acostumbrados porque aún, a pesar de que ya hace 5 o 6 años que estamos con la implementación del código, igual seguimos teniendo causas. Nosotros decimos el código viejo, ¿no? Porque ya para nosotros es viejo. Eh, pero seguimos teniendo causas del código mixto, del código LEVEN, y se incorpora así la prueba por lectura y lectura ficta, dicen las partes, porque bueno, ya las conocen y entonces no, ni siquiera se leen. Bueno, en el sistema acusatorio, la información debe ingresar a conocimiento de los jueces a través de la declaración de los peritos. Si los peritos no son convocados por las partes al debate y no informan verbalmente y son sometidos al examen y contraexamen de las partes, bueno, no hay pericia, ¿no? Esta es la regla principal. Esto le iba a preguntar, doctor Batule. Sí, Por ejemplo, hagamos en cuenta que yo estoy yendo a juicio por un transporte de estupefacientes, cité a toda Gendarmería, la persona que intervino en el procedimiento, los que analizaron los celulares, pero me olvidé, era tan obvio que me olvidé de citar al perito químico que hizo la pericia química. Yo, como fiscalía, tengo la opción de salvar ese juicio si me olvidé de citar al perito que hizo la pericia química. bueno, te cuento los casos que tuvimos, ¿no? En el tribunal. Eh, Antes que eso, te voy a decir, en hay algunos tipos de pericias, como la pericia química que me estás refiriendo, o la extracción forense de la información que tienen los equipos de celulares, computadoras, que eh, están estandarizados, ¿no? Tanto en su método como en la aparatología que se emplea para extraer la información de lectura. Bueno, no es el caso del Código Procesal Penal Federal, ¿no? En el Código Procesal Penal Federal se requiere que el perito venga. Ya yendo al caso que vos me contás, bueno, tuvimos un caso importante que fue el que le tocó a mi colega, doctor Abel Fleming. Este fue el 18, él dictó sentencia el 18 de agosto del 2020
era un hecho por transporte de una sustancia que aparentaba ser estupefaciente. Digo que aparentaba porque no fue convocado a juicio el perito químico que había realizado la tarea. Tampoco había sido ofrecido el informe del perito. La cuestión que, eh, transcurrido el debate, se pasó a los alegatos y, bueno, hubo una objeción por parte de la defensa respecto a la información que estaba introduciendo la fiscalía en su alegato, diciendo, bueno, no, que no había sido convocado el perito y que por lo tanto se desconocía cuál era la sustancia efectivamente que había sido secuestrada. Entonces, bueno, frente a eso, el colega resolvió absolver a las dos personas que venían acusadas por este hecho de transporte de estupefacientes porque no tenía la certeza de que efectivamente esa sustancia se trataba de estupefaciente. Sí, se había realizado un narcotest, que es la prueba orientativa de campo, pero como bien dijo él en su momento, el doctor Fleming, nosotros, jueces, la jueza, estamos en juicio, no conocemos todo lo que ocurrió en la etapa de la investigación penal preparatoria, no conocemos el legajo, entonces, si la información no nos es proporcionada, bueno, no tenemos manera de resolver. Eh, la pericia química es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien hay un reactivo químico que da positivo, sabemos que hay muchas sustancias que también reaccionan de manera positiva a la prueba de narcotest. Recuerdo hace pocos años, no mucho, no sé si fue en, en el paso de Sico, que une la provincia de Salta con la República de Chile, o fue en Jama, también que une el paso, está la provincia de Jujuy, el paso con Chile también. Venía una persona que traía unos potes de champú, no sé si fue si acá o fue en el sur, ya no me acuerdo bien el lugar, pero traía unos potes que decían champú, se le hizo el reactivo químico y dio positivo para cocaína. Finalmente, bueno, la persona quedó detenida, finalmente se hizo la pericia química y resultó que no era estupefaciente y bueno, terminó sobreseída esa persona. Entonces, si no tenemos la información sobre la calidad de la sustancia, su composición, si tiene sustancias de corte, de estiramiento, la cantidad de dosis umbrales que se pueden obtener de esa sustancia secuestrada, bueno, no podemos saber si se trata o no de estupefaciente en los términos del artículo 77 del Código Penal, ¿no? Pero ahora voy a otro caso que tuvimos en el tribunal. Al poco tiempo, esto fue el caso, le tocó al doctor Fleming, dije que fue en agosto del 2020. Hacía poco tiempo que estaba implementándose el Código Procesal Penal Federal. En ese caso que acabo de narrar, ¿qué pasó? Entiendo que veníamos con un sistema de trabajo que se incorporaba todo por lectura ficta. Así funciona en el mixto. Entonces, creo que eh, ahí hubo alguna confusión que no se convocó al perito y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Finalmente, la fiscalía recurrió esa esa resolución, fue a casación y el fiscal de casación compartió la decisión de mi colega, así que bueno, quedó desierto el recurso
y confirmada su decisión. Al poco tiempo ya tuvimos otro caso, ya en octubre de ese mismo año, del 2020, ella fue colegiada, ya estábamos con la doctora Gabriela Catalano, doctor Fleming y estaba yo. ¿Y qué pasó? También este era un contrabando de estupefacientes, había quedado en grado de tentativa porque era un camión que intentaba ingresar al país con banana y en la caja del camión se, se encontraron que estaba acondicionado con estupefacientes. No sé si eran alrededor de 200 kilos de cocaína. Bueno, en este caso tampoco fue convocado el perito que había hecho el análisis de la sustancia, pero ahí la decisión fue distinta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El fiscal, defensa también, en el control de acusación, había ofrecido el informe pericial. Y después que se recibió la declaración de los testigos, el fiscal pidió autorización e incorporó por lectura el informe del perito. Eh, entonces, llegado el momento de los alegatos, el defensor dijo que esa información carecía de validez porque no había sido convocado el perito. Entonces, porque bueno, dijo, planteó que la prueba se incorpora a través del testimonio, a través de la oralidad. Bien, entonces le dijimos que si bien esto es así, el principio que rige es el de la oralidad y que así debe ser incorporada la prueba, al momento en que el fiscal pidió autorización para incorporar el informe y dio lectura al informe, la defensa no se opuso. No solo no se opuso, sino que a medida que el fiscal iba leyendo el informe, el defensor iba controlando que la información que iba leyendo el fiscal sea correcta. Entonces, bueno, lo que dijimos que si bien hay un principio que es el de la oralidad, también hay otro principio que es el de la libertad probatoria, ¿no? Sabemos que el código establece en el 134 que podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentren expresamente prohibidos, siempre que no vulneren derechos o garantías constitucionales y no obstaculicen el control de la prueba por los demás intervinientes. Bueno, rige también este principio de la libertad probatoria. La información había sido adquirida, había sido incorporada al debate, nosotros habíamos tomado conocimiento de la información, de que se trataba de clorhidrato de cocaína, sabíamos la cantidad, sabíamos la pureza, la cantidad de dosis umbrales, que tenía poder toxicomanígeno y por lo tanto, bueno, la decisión fue distinta. En ese caso, condenamos a la persona, ¿no? Así que bueno, ahí te pongo estos dos casos que, bueno, marcaron de alguna manera, bueno, en el caso principalmente el doctor Fleming trascendió en toda la jurisdicción y creo que a partir de eso, bueno, Nos hizo no prestar volvió a ocurrir, salvo en este caso que se subsanó con la información por el informe. leída por el fiscal sin oposición de la defensa. Nos enseñó a prestar a todos mucha más atención, me parece, a la hora de hacer las acusaciones, ¿no? Que uno por ahí está acostumbrado a la realidad en el sistema acusatorio, estamos todos permanentemente en audiencias, por todos los temas tenemos audiencias, todas las etapas de investigación, de juicio, de ejecución, pero por ahí al hacer la acusación, que es uno de los delitos, es una de las etapas que sí o sí se presentan en forma escrita, fundada, al empezar la prueba hay que prestar muchísima atención, porque es verdad que te olvidaste de ofrecer un testigo clave y después del control de acusación quizás ya te lo pueden admitir o no, pero después no tenés más chance de sanar o subsanar
esa declaración de una persona, que bueno, en este caso, como dijo el doctor Batule, se subsanó con el informe pericial, que por suerte lo habían ofrecido, pero como se ve en el caso anterior, uno se olvida de ofrecer un testigo importante, no está el informe, chao juicio. Entonces, la importancia del escrito de la acusación. Sí, Juli, te veo levantando la mano. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Para aprovecharlo el doctor Batule, no sé si le pasó alguna vez de que quieran, por ejemplo, que el fiscal se dé cuenta en el alegato o antes de hacer el alegato que omitió el informe pericial, el testigo y que pretenda, digamos, en esa instancia quererlo incorporar. Yo creo que como defensa obviamente nos opondríamos, pero no sé si pasó alguna vez y cuál sería su opinión si llega a suceder eso. No, ya en los alegatos de querer incorporar, no, ya pasó la etapa de incorporación de la prueba y bueno, ya está, ¿no? Se cerró. No recuerdo que nos haya ocurrido. Eh, y bueno, yo me acordaba, ahora que me preguntas, de este caso donde sí me tocó intervenir. Si la defensa se hubiese opuesto a la lectura, bueno, nosotros ahí, bueno, no se podría haber incorporado, ¿no?, la prueba. Y si bien la regla es la oralidad y la incorporación, nuestra forma de actuar en este juicio es pasiva, en el sentido, si bien controlamos la audiencia, tenemos la dirección del debate, no nos metemos si no hay cuestiones litigiosas a resolver. Entonces, si no hay oposición, bueno, la fiscalía incorporó por lectura y la defensa no se opuso en su momento y bueno, pero después no nos pasó ningún caso, no recuerdo por lo menos, Julieta, ningún caso después de cerrada esa etapa se haya querido incorporar. Doctor, y usted como juez, como miembro de un tribunal, cuando toman declaraciones, tenemos un montón de testigos citados. Hay testigos que son peritos, testigos expertos, testigos que son miembros de la fuerza de seguridad y si bien no son peritos, tienen una experiencia determinada. Testigos de parte que no tienen experiencia, sino que vienen a declarar a favor o en contra de una persona determinada. Valoran de manera diferente la declaración de un testigo experto a la hora de deliberar para tomar una decisión al respecto. Ponderan de manera diferente la declaración de un testigo experto, de un perito, respecto al resto de testigos? Eh, no, sobre la materia que expone el perito, bueno, esa es su especialidad, esa es su técnica y un testigo lego, bueno, no conoce de esa materia, entonces quien proporciona la información adecuada y correcta es el perito, siempre hablando sobre esta cuestión, ¿no? No sé, un perito químico, un testigo lego no nos va a hablar de la calidad de la sustancia estupefaciente o de otra información que requiere un conocimiento científico, ¿no? Entonces, bueno, no podríamos ahí tomar en consideración lo que nos dice un testigo lego sobre algo que hace a una especialización, una expertise. Distinto es el caso de que haya dos peritos, ¿no? Entonces, sobre la misma cuestión, bueno, ahí veremos y valoraremos también de acuerdo a cómo fue el examen, el contraexamen, también los conocimientos que tienen los peritos sobre el tema, ¿no? Que eso es muy importante, que las partes que ofrecen a un perito, en el momento de examinarlo, den cuenta de los conocimientos que tienen, tanto académicos como las prácticas, ¿no? Bueno, todo eso nos nutre de información y nos permite valorar adecuadamente. Mientras mayor calidad de información tenemos, bueno, mejores son las decisiones, ¿no? Ahora que estamos charlando, recuerdo un caso hace poco, sí, la doctora Lutaif estaba como asesora de menores
eh, vino a declarar, este era un testigo experto, ¿no? Era un médico y bueno, ya también lo voy a dejar como inquietud para la escuela. Era el doctor, me anoté por acá, el doctor Carlos Chuchuy, ¿no? Él era un neurocirujano, era habían detenido a varias mujeres y una de ellas tenía dos hijos con eh, TEA, trastorno del espectro autista. La defensa era la doctora Gutiérrez, de la Defensoría Oficial, la doctora Lutafe estaba como asesora en ese caso, y bueno, había presentado un certificado médico extendido por el doctor Chuchuy, que daba cuenta de que estos dos niños tenían esta dificultad eh, de espectro autista y cuando se le preguntó al doctor, cuando la defensa le preguntó sobre su especialización, sus conocimientos, bueno, él dijo que era neurocirujano, que había trabajado en el Hospital Carlos Gutiérrez, en el Garrahan, en el Fleming de Buenos Aires, en el Hospital Marsella, entre otros, había sido director del Centro de Tomografías acá en la provincia de Salta, jefe del servicio del Hospital de Niños de Salta, había sido gerente de la obra social del PAMI, de OSPLA, continuaba ejerciendo como médico hace 50 años, eh, había asistido a congresos internacionales, nacionales, seguía en el ámbito privado, había hecho seguía haciendo viajes a la provincia, al interior, para asistir a las familias carenciadas y nos dio mucha información y de alta calidad respecto a estos niños. Y bueno, con esa información más otra información que nos había dado la defensa respecto a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba la familia, bueno, no dudamos con la doctora Catalano y con la doctora Cataldi, que nos acompaña hace 2 años, en concederle la prisión domiciliaria, ¿no? Bueno, eh, ese fue un caso. Eso habla de la importancia de la información que entra en el juicio o en cualquier audiencia sobre un testigo experto. La inmediación de tener ese contacto con la persona que sabe, conoce y vierte información de valor en cualquier, no solo en la audiencia de debate, sino puede ser una audiencia de una persona domiciliaria, por ejemplo. Sí, tenemos, bueno, en el tribunal ya conocemos también a otros peritos. No solo son peritos, como decía, médicos, ingenieros, también los psicólogos, los asistentes o los trabajadores sociales. Bueno, conocemos en la jurisdicción, por ejemplo, a la licenciada Verónica Holguín, que es psicóloga del Ministerio Público Fiscal, también concurre, bueno, nos da todos sus antecedentes. La licenciada Mónica Jarrús, también del Ministerio Público de la Defensa, psicóloga. El licenciado Corona, que es trabajador social, además de abogado. Y después, bueno, alguien que conocemos mucho en la jurisdicción, es miembro de Gendarmería, que es el sargento primero Jorge Jaljal, que es un analista de la información y también son personas altamente capacitadas y que nos brindan información de calidad y eso es importante, ¿no? Gracias, doctor. Doctora Gallo, representante del Ministerio Público Fiscal este conversatorio, hay un tema que se nos presenta, por lo menos nos pasa siempre cuando como investigadores, como miembros de la Fiscalía, a la vez somos investigadores y analistas, siempre contamos, como dijo recién el doctor Batule, este analista que es el sargento primero Faljal, está en casi todos los juicios, por eso ya todo el mundo lo conoce, porque es el analista por excelencia de Gendarmería y todos recurrimos a él cuando lo necesitamos, pero nosotros trabajamos en equipo y junto a él, codo a codo, en muchos casos que demandan mucho análisis, mucha información, mucha planilla, mucho estudio, analizamos las cuestiones en conjunto y él siempre lo citamos como testigo, pero a veces hay cuestiones que analizamos desde la Fiscalía
cada uno con su caso, y no necesariamente ese análisis lo realizó un personal de alguna fuerza de seguridad, ya sea Gendarmería, PSA, Policía Federal o la auxiliar que sea. A veces es la propia Fiscalía la que lleva adelante ese análisis. Nos planteamos más de una vez entre nosotros, y también ha pasado un juicio ya durante el debate, de plantear esa situación de, che, yo hice el análisis de esta planilla o de esta información, ¿cómo lo vierto en juicio para que los jueces puedan tener el conocimiento, la información y la explicación adecuada antes de un alegato de clausura? Para no incorporar una información cruda, neta, que por ahí no se entiende, una planilla que si uno la lee así fríamente, no sé, quechua básico, ¿cómo hago para que los jueces del tribunal entiendan qué es la información que quiero incluir, introducir en el debate sin esperar hasta el debate de clausura? Entonces, más de una vez nos preguntábamos, lo hablamos acá con el doctor Villalba, que es fiscal, ¿cómo hacemos? ¿Nos podríamos sentar? Porque más de una vez nos planteó una superior y nos decía, che, me gustaría sentarme a mí en el debate a explicarle al tribunal cómo analicé esta información, cómo sería esta conclusión. Entonces, esta pregunta primero, en primer lugar, va para la doctora Gallo, como fiscalía, y después después lo paso para Juli como defensora, a ver si ella se opondría o no, a ver qué resolvería el doctor Batule. Paula, ¿vos citarías como testigo en caso de que fuese necesario, porque es la única persona que hizo ese análisis, a un empleado de tu equipo de trabajo de la Fiscalía a declarar sobre un punto que para vos es súper importante que quede claro durante el debate? Hola Florencia, hola Lucía, a todos los presentes, al doctor Batule, a Julieta, a Álvaro y bueno, todos los que están presentes. En primer lugar, yo también voy a agradecer a Lucía por haber generado este espacio, por la moderación de Florencia y es un lujo compartirlo con el doctor Batule y con Julieta. Bueno, ante la pregunta de Florencia es una pregunta que hace pensar, siempre lo estamos pensando, porque en el ejemplo en que Florencia trae acá, sería un caso, tal también como lo decía el doctor Batule, en donde partamos de un ejemplo para poder analizarlo. Durante la investigación se piden informes a las prestatarias de telefonía celular en relación, por ejemplo, a titularidades, a entrecruzamiento de llamadas, a geolocalización. Eso nosotros lo vamos a introducir en juicio a través del sargento primero Jaljal, que es, digamos, lo típico, que él va a hacer un análisis de toda esa información junto con la información que se extrajo de los teléfonos celulares, de pericias técnicas. ¿Qué es lo que sucede? Como decía Florencia, en la práctica ese análisis de la información, tenemos todos los datos duros que puede ser el informe de la prestataria y lo que se extrajo del teléfono. Ese análisis de información, hoy como lo estamos haciendo durante la investigación, en forma conjunta la Fiscalía con Gendarmería. Y Gendarmería termina elaborando un informe que no sorprende a la Fiscalía porque se lo viene conversando, se viene haciendo el análisis y tal también, como decía Florencia, muchas veces el personal de la Fiscalía es el que está mirando el impacto de las celdas, el entrecruzamiento de llamadas y demás, y van formando juntos ese informe que después se introduce a juicio a través de Gendarmería, como sería el caso. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse acá es, ¿podría el personal de la Fiscalía reemplazar a Jaljal? Yo voy a decir a Jaljal porque es el que más experiencia tiene y a quien más recurrimos en estos casos. Entonces, ¿qué hace hoy Jaljal? Va a juicio, declara en base a un informe que él presentó, informe que ya lo va a tener también la defensa, porque lo tiene a través de la compulsa del legajo en la investigación, pero la defensa también va a tener los informes de las prestatarias y toda la información que se extrajo de los teléfonos. Entonces, si en vez de hacer Jaljal, que por cierto está, digamos, colapsado, y además también la realidad es que este informe termina siendo elaborado tanto por la Fiscalía como por Jaljal, ¿por qué no podría ir, sería la pregunta, el personal de la Fiscalía que trabajó con ese caso, que arribó a esas conclusiones y que no va a ser un informe escrito, porque el informe que nos hace el gendarme es para que nosotros terminemos de tenerlo conocimiento? Entonces, ¿por qué no puede ir el personal de la Fiscalía? Y la respuesta sería, para mí, sí puede ir. ¿Por qué? Porque el código establece que toda persona puede prestar declaración testimonial y además, también tal como decía el doctor Batule, hoy presta declaración testimonial la psicóloga de la Fiscalía. ¿Cuál sería la diferencia en que en vez de hacerlo a través de Gendarmería, cosa que también ya estamos haciendo, lo hagamos a través de DATIP, por ejemplo, que es la dirección que ve toda la parte técnica del Ministerio Público Fiscal?
Entonces, en ese caso, si lo hace DATIP, tendrá que venir alguien de DATIP, o por ejemplo, si en el caso interviene, además de Verónica como psicóloga, un médico psiquiatra de DATIP, ese médico va a tener que ir a introducir esto a través del juicio. Muy tedioso y aburrido sería introducir esos informes por lectura y que al tribunal después le presentemos el análisis de esos informes introducidos por lectura, que puede ser muy tedioso, muy aburrido, quizás imposibles de interpretar, se lo presentemos directamente en un alegato de clausura. Esto tampoco es bueno porque no le permitiríamos al tribunal tener una visión objetiva. Y acá, en cuanto a esa objetividad, voy a destacar que sabemos que testigo puede ser alguien que va y declara en base a algo que vivió, en base a algo que hizo, justamente con objetividad. Y si hay algo que también rige todo el actuar del Ministerio Público Fiscal en las distintas personas que lo forman, es también la objetividad. Lo que no podría suceder es que esa persona que va a declarar que es miembro del Ministerio Público Fiscal, a través de su testimonial realice valoraciones. O sea, haga algún tipo de valoración, haga conclusiones, se refiere a la responsabilidad o a la participación de los imputados. O sea, en su declaración comience a hacer lo que podría ser el alegato de clausura que va a tener que realizar el fiscal. Eso sí es un límite que no habría que pasar. ¿Por qué? Porque tiene que introducir estos datos que son datos objetivos. O sea, por hacerlo así como más gráfico, tendría que ir a la audiencia y decir, el teléfono celular impactó en tales celdas, lo que nos permitió reconstruir la ruta que realizaron estas personas y por lo tanto salieron de tal lugar, arribaron a tal lugar, en qué tiempo lo hicieron y demás. Eso es un dato objetivo que además también es un dato con el que contó la defensa y que la defensa va a tener en juicio la posibilidad de contraexaminar a ese testigo. Ninguna valoración tendría que introducirse a través de esa declaración testimonial y me parece que a partir de ese momento sería totalmente válido ofrecer ese testimonio. Y acá también destacar que también hay cuestiones que son técnicas, cuestiones que son muy específicas, que pueden ser también introducidas a través del personal de la Fiscalía en un juicio. Entonces, como conclusión, entiendo que no hay ninguna prohibición, además también es una persona que va a realizar va a prestar su testimonio bajo promesa de decir verdad, como cualquier otro testigo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista no se advierte que exista algún tipo de objeción, porque cualquier objeción, como acabo de decir, también podría ir contra, por ejemplo, nosotros podemos ofrecer como testigos al personal de las procuradurías, al personal de las direcciones, el personal de una procuraduría que haya realizado un informe, por ejemplo, contable, que haya obtenido información vinculada con cuestiones financieras para poder introducirlas y no tener que introducir eso por lectura, sino introducirlo a través del personal. Eso sería como que el límite sea que se limite, valga la redundancia, a introducir la información que se obtuvo, se agregó en la investigación, sin realizar ningún tipo de valoración ni expedirse sobre la culpabilidad o la participación de los imputados. Esa es mi opinión, no sé qué opinará Julieta al respecto. Lili, tu turno. ¿Te oponés? La doctora Gallo ofrece a su empleado del caso, al funcionario del caso como testigo. Se sienta ver, en el bueno. momento de la defensa. Saludo de nuevo, que no saludé hace un rato, no agradecí la invitación a participar de esta jornada, que me parecen buenísimo la metodología que se eligió, que eligió Lucía para hacerlo, me parece mucho más enriquecedor que, como dijo por ahí, clases magistrales y eso. Y un honor estar con el doctor Batule y con la doctora Gallo. Y bueno, ahora sí contesto. Yo sí me opondría, para mí, salvo que sea alguien que realmente tenga, a ver, los investigadores en general sí hacen conclusiones, entiendo lo que dijo Paula, de que en este caso no se haría, pero no veo como la necesidad o para qué la fiscalía va a convocar a alguien que trabaja en la misma fiscalía y que hizo
o sea, que va a describir algo que quizás el mismo fiscal lo puede describir en su alegato. No sé si se entiende. Es como que yo creo que por ahí de los peritos también lo importante son las conclusiones que dan, además de lo que van refiriendo. Y si es solamente explicar una investigación, o no sé, no me parece. No sé si se entendió. Tiene Juli, pero doctora Gallo se opuso acá a la doctora Lutay. ¿Usted cómo defiende su postura antes de que Sí, demos al doctor Batule? antes de que resuelva el doctor Batule, yo sí iba a decir, lo que yo también veo que puede ser hasta muy bueno para la defensa, la posibilidad de contraexaminar a esa persona, porque desde el momento en que ingresa al debate en calidad de testigo, ya sabemos que rigen las reglas del examen y del contraexamen, entonces la fiscalía, si lo ofrece como testigo, seguramente y sin dudas es porque va a estar alineada esa testimonial con la teoría del caso de la fiscalía. Entonces, por ejemplo, llevándolo a lo que podría ser la casuística, que tengamos a una persona que operó en un transporte de estupefacientes como puntero o que puso el auto a disposición para que se llevara la droga y por lo tanto lo tenía lejísimo de la droga, no hay forma de mostrar cómo, digamos, no la llevaba consigo, tenía una disponibilidad, no tenía la disponibilidad material de esa droga y demás. Entonces, en este caso, desde la Fiscalía lo que vamos a acreditar es que realizó el mismo viaje, que recorrieron las mismas rutas, que hubo una interacción comunicativa intensa momentos antes del procedimiento, que se cursaron mensajes en clave y demás. Todo eso lo vamos a introducir por parte de quien realizó el análisis, que en el ejemplo que estamos dando sería una persona que trabaja en la Fiscalía, que es un analista. Porque esto también es lo que nos ha sucedido a lo largo del sistema acusatorio. Dentro de la fiscalía se va adquiriendo, digamos, esa experticia de analizar los casos. Entonces, el analista no es solamente alguien externo al Ministerio Público Fiscal, sino que tiene que ser alguien del Ministerio Público Fiscal. O sea, el Ministerio Público Fiscal, cuando empezó el acusatorio, no éramos investigadores ni analistas, eso se fue adquiriendo con este ritmo del sistema acusatorio. Entonces, hoy dentro de la Fiscalía, cada una de las personas que trabaja en un caso tiene ya ese perfil de investigador, de analista, la explotación que se hace de redes, de bases de datos, todo lo que se puede cruzar además a través de los distintos informes. Entonces, a mí me parece que sería muy, muy rico y en el ejemplo en que yo estoy dando, qué bueno sería también que el contraexamen de la defensa vaya encaminado a debilitar la teoría del caso de la fiscalía o incluso a fortalecer su propia teoría del caso. Entonces, en este ejemplo del puntero, como desde la defensoría se podría, contraexaminando, debilitar y que ya quede también después, al momento de valorar la prueba por parte del tribunal, incluso podría ser hasta esa duda de si realmente esta persona había realizado o no el mismo recorrido, de si esta persona o no realmente los mensajes que intercambiaban estaban vinculados con el transporte de estupefacientes o pudieran haber estado vinculados con otra cuestión. Entonces, a mí me parece que sería como muy, muy, muy rico de parte de la Defensoría también poder realizar ese contraexamen. ¿Y por qué no que aparezca recién este análisis de información en el alegato de clausura del fiscal? Esto creo que cuando nosotros lo pensamos justamente en aras del derecho de defensa, de no sorprender a la defensa con este análisis. Yo voy a ser absolutamente sincera. Hay muchas veces que yo digo, no me gusta que el análisis de información de Gendarmería, que hace Gendarmería, lo tenga que tener a su disposición la defensa. ¿Por qué? Porque podríamos estar en paralelo, la Fiscalía haciendo un análisis de estos datos duros que nos mandaron las prestatarias y la defensa haciendo su mismo análisis, que es engorroso. Entonces, que todas las cartas se terminen de poner sobre la mesa cuando hacemos el alegato de clausura. Pero la verdad que es como que nos genera muchas dudas, teniendo en cuenta la práctica que tenemos hasta ahora y cómo lo venimos haciendo, de repente sorprender a la defensa con nuestro análisis de esa información presentado recién en el alegato de clausura. Entonces, pensando que la Fiscalía tiene que ser leal, tiene que ser transparente, tiene que mostrar todas las cartas desde el primer momento, y especialmente ya en el control de acusación y ni hablar ya en la producción de la prueba en juicio, entonces es por eso que pensamos que sería como más respetuosos del derecho de defensa
introducirlo a través del personal de la Fiscalía y no recién sorprender y aparecer con este análisis en el alegato de clausura. Hoy ninguna sorpresa hay para la defensa porque el informe que hace Gendarmería se agrega en la investigación penal y en esa investigación penal preparatoria ya la defensa tiene acceso a este informe en donde ya está todo. Bueno, y ni hablar después cuando la Fiscalía hace la acusación, en donde ya ponemos todo. O sea, quizás si nosotros no lo introdujéramos a través de un testigo personal de la Fiscalía, el momento en que tendríamos que hacer este análisis de la información es en la acusación, no recién en el alegato de clausura. Me parece que así No, tendría que ser. pero en ese caso, o sea, obviamente si el personal de la fiscalía hizo un informe previo, tiene que estar en conocimiento de la defensa. No entiendo por qué decías de sorprender, o sea, yo creo que si es un personal de fiscalía con alguna especialidad o algo, no un sumariante común, es diferente lo que vaya a poder declarar en un juicio que alguien que solamente está trabajando en el caso. A mí me pasó, por ejemplo, con el doctor Batule, no sé si el doctor se va a acordar, el doctor Batule, doctora Cataldi y doctora Catalano, era un juicio contra una mujer que no había querido hacer un acuerdo pleno porque ella quería ir sí o sí con prisión domiciliaria, y como que no estaban de acuerdo con la domiciliaria, terminamos haciendo un juicio por todo el caso. Y en síntesis, en un momento determinado de un análisis de impacto de celdas y antenas de la línea que ella usaba, se discutía si ella había cruzado o no a Bolivia con los consortes de causa a comprar la droga o si ella se había quedado al lado argentino. Esta discusión que mucho sentido en la teoría del caso no tenía, pero para nosotros, Fiscalía, pero para la defensa tenía mucho sentido. La testigo, que era la compañera de Falcál, no era Falcál, estaba declarando y en su declaración ella agrega un análisis sobre por qué la línea de esta persona había cruzado a Bolivia, o sea, se explicaba por qué a partir de la planilla de la sábana de impactos teníamos la certeza de que había cruzado a Bolivia, en consonancia con el análisis que se hacía de los mensajes de texto de su teléfono celular, y me acuerdo que la defensora en ese momento, la quiero muchísimo, a Luciana, la defensora Luciana Cruz, en ese momento ella se oponía porque decía que en el informe de Gendarmería del análisis no decía eso. O sea, esa parte de que teníamos la certeza de que había cruzado, no lo decía el informe escrito. Entonces nosotros nos oponíamos diciendo, nosotros con Gendarmería hicimos un montón de análisis, yo, auxiliar del caso, fiscal, hice un montón de análisis, y la testigo, que era la analista, en este caso, estaba exponiendo todo el análisis completo, pero como en el informe escrito que tenía la defensa no tenía ese punto y coma que ella estaba declarando en juicio, la defensora se oponía a que esa información se incorpore de esa manera porque decía que ella no tenía esa información. Y ahí entró el debate, entró como la discusión con la defensa, es decir, pero tenés la planilla cruda de la información, podrías haberla analizado de la misma manera que la analicé yo personalmente, no me quedé con el análisis de Gendarmería, lo analicé mucho más allá de lo que hizo Gendarmería, vos podrías haber hecho lo mismo. Y después, bueno, quedó ahí la discusión en ese momento, entonces por eso ahí nos surge con el doctor, porque no sé si fue en ese juicio o en otro, pero fue bueno, entonces siéntense ustedes y declaren y expliquen cuál es el análisis, en síntesis, así ya hablando como una conversación de café, cómo hacer para incorporar por ahí información que vos encontraste analizando tu propio caso, que en realidad no la vio o al revés. Entonces ahí empezó, che, y si citamos al que hizo el análisis como testigo, y fue que quede claro que todavía creo, corríjanme si me equivoco, nunca citamos a nadie de la Fiscalía a declarar, ni de la Defensoría, salvo, como dijo el doctor Batule, psicólogo y asistentes sociales, creo que ningún empleado nunca declaró. Pero es una inquietud que nos genera siempre, porque hay mucho, cada vez son más los casos que analizamos nosotros, que a veces son sencillos, en la cantidad de información me refiero, son sencillos, y quizá no necesitamos pedirles al FAI que lo analice, ya tenemos la capacidad de analizarlo nosotros, e ir con esa información a juicio, pero sabemos que no podemos sentarnos ahí a declarar, entonces es también una forma esta de pulir y ver criterios para ver si en algún futuro puede llegar a ser una herramienta, una estrategia o no. No sé qué opina usted, doctor Batule. Le toca Bueno, resolver. pasamos a corte intermedio. Corte intermedio Este, de 5 segundos. no, bueno, en principio, lo que están charlando o debatiendo tiene que ver con una etapa anterior, ¿no? Que es la etapa de la admisión de la prueba que se hace en el control de acusación, ¿no? La hacen los jueces a cargo de esa función, los jueces que están en la Cámara Federal,
y la jueza que está en la Cámara Federal, que hacen esa tarea de admitir la prueba, ¿no? Cuando ya llega al tribunal, bueno, ya se admitió o no. Creo que, no obstante ello, me parece que es importante volver quizás a los conceptos respecto a quienes son considerados peritos. Y bueno, había dicho que, de acuerdo a lo que dice Duce y Rúa, el perito es alguien que viene a aportar conocimientos expertos que se encuentran más allá del conocimiento del juzgador y que es considerado necesario para decidir el caso, ¿no? Ese es como un concepto general. Y después también tiene que ver, a los fines de la admisibilidad o no del perito, hay algunas pautas que han sido señaladas por mi colega en esos casos que les referí, el doctor Fleming. Él hizo referencia a la Corte Federal de Estados Unidos. Él dijo que la Corte Federal de Estados Unidos fue dando pautas respecto a qué pruebas pueden ser admisibles como pericia, ¿no? En un caso, aquí lo tengo anotado, Daubert versus Merrill Down Pharmaceutical. Bueno, yo lo digo en mi forma. Allí, la Corte Federal dijo que a los fines de admitir una pericia se debe tener en cuenta las técnicas utilizadas, las condiciones habilitantes o las suficiencias científicas de quien la realiza, si se enseñan en universidades, si hay publicaciones, si son reconocidos por las comunidades científicas internacionales. Bueno, hace a la formación del perito. Hablábamos de Jaljal. Jaljal, cuando viene a juicio, nos cuenta no solo de su experiencia como analista, sino también de los cursos y los conocimientos que fue adquiriendo a través, bueno, de las enseñanzas que va recibiendo. Entonces, esta es una pauta, me parece que tanto la necesidad de convocar al analista como la expertise y los conocimientos científicos de quien va a venir a brindar esa información. Bueno, si la persona que hizo el análisis dentro del Ministerio Público de la Fiscalía o de la Defensa se encuentra capacitada, perfeccionada, ha hecho cursos, bueno, así como se admite a la licenciada Holguín, parte del Ministerio Público de la Fiscalía, o a la licenciada Jarrú o al licenciado Corona, que son de la Defensa, bueno, creo que no habría un obstáculo para que venga un analista dentro del Ministerio Público Fiscal a brindar información, porque bueno, como dijimos, a los peritos se les permite hacer conclusiones y valoraciones, ¿no? Entonces, bueno, si está capacitado para hacer ese análisis, más allá de su expertise, como ya lo ha demostrado la doctora Florencia Altamirano en distintas audiencias que tuvimos, bueno, tiene expertise para analizar la información, pero bueno, finalmente, así como ella lo pudo hacer, también lo podía hacer el fiscal en el momento de los alegatos, ¿no? Pero hay a lo mejor conocimientos y conclusiones que puede introducir el perito que ahí a lo mejor ya a cualquier empleado o funcionario del Ministerio Público Fiscal o de la Defensa no le estaría permitido decir, ¿no? Si ya tienen que emitir opiniones o conclusiones, en todo caso, las hará cada parte en el momento de los alegatos de clausura, ¿no? Creo que por ahí
discurriríamos cuestiones. En una de esas, bueno, dentro del Ministerio Público Fiscal hay personas que se capaciten, que hagan cursos, que demuestren su expertise, y creo que no habría obstáculos para que sean admitidos, ¿no? Lo mismo la defensa, ¿no? Por supuesto. El trasfondo de esto es que queremos saber si podemos declarar como testigos en los próximos juicios. Bueno, ahí le tendrán que preguntar a la doctora Mariana Catalano, al doctor Ravivaldi, al doctor French, al doctor Creen, Elías, control de exposición. ¿ah? ¿Qué dirán Sí, en al doctor Solá, al doctor Alejandro Castellano, y no creo que no me olvido de ninguno de ellos. Está Así que bueno, bueno, ellos, ellos verán. Yo doy mi opinión nada más. muy bien. No, está bueno el tema porque a veces no se nos plantea, quizá nunca buscamos un testigo de la fiscalía, pero sí se nos plantea en la vida real esto de, che, pero este análisis lo hice yo, ¿cómo lo incorporo en el juicio? Hay que buscar la forma de, bueno, hagamos un equipo de análisis para que pueda declarar, porque yo no me puedo sentar a declarar. Y les va a pasar a todos seguramente en la vida real, a la hora de ofrecer testigos y ver cómo incorporar. Pero cuando hacemos la acusación, vamos viendo cómo incorporo esto a este testigo, cómo incorporo esto, y a veces, sí, ¿cómo incorporo esto? Si lo hice yo. Y ahí empieza a jugar eso de incorporar la información necesaria, que no nos podemos olvidar, en el juicio. Bueno, creo que con esto terminamos, gracias a doctor Batule, doctora Paula Gallo y Julieta, con la primera parte que era de los testigos expertos. Gracias, doctor Batule, por su aclaración, su distinción entre testigos expertos y peritos, que nos sirve a todos de pasar esos conceptos que por ahí en la práctica los dejamos de lado y citamos al perito, es perito, son todos peritos, y hay una distinción, así que gracias por eso. Y pasemos, ya no sé Antes, sí, sí me gustaría ya que, bueno, me gustaría si tenemos 5 minutitos más sobre el tema, si... me gustaría eh, contar alguna una cuestión que tiene que ver con la excepción a la oralidad, ¿no? Que prevé el 289, y bueno, ahí dice que solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura la prueba documental o de informes, ¿no?, que se han recabado en la investigación penal preparatoria. Estamos acostumbrados en el sistema mixto y también en el acusatorio a que eh, los peritos nos traen sus dictámenes o sus informes, y así están titulados, ¿no? Informe socioambiental, informe de la pericia química, informe de, no sé, de una pericia documentológica, y dice informe, ¿no? Ahora, eso que dice informe, eso no son los informes que autoriza el artículo 289 a ser incorporados por lectura, más allá de que en el caso que conté se incorporó por lectura porque no hubo oposición de la defensa, ¿no? Pero no son esos tipos de informes a los que se refiere el 289, sino que nos tenemos que ir al 174 del Código Procesal Penal Federal, y ahí dice que informe. Podrán requerirse informes a cualquier persona o entidad pública o privada sobre los datos obrantes en los registros que posean, ¿no? Entonces, cuando el 289 habla de informe, se refiere a aquella información que está en la base de datos de los organismos públicos o privados de las personas, y que quien informa, quien emite el informe, lo único que hace es extraer de esa base de datos la información y es volcada por las partes a través de su lectura. Por ejemplo, un informe sobre una cuenta bancaria, un informe, bueno, sobre el impacto de las antenas, de las llamadas en las antenas. Bueno, eso es información que se extrae de una base de datos, eso puede ser incorporado por lectura. Un informe del registro de la propiedad automotor, bueno, todo eso por informe. No son aquellos informes, ¿no?, que hacen los peritos. Y para distinguir bien cuando
la información debe ser incorporada por la persona que lo hace. Por ejemplo, un informe socioambiental, ¿no? Hemos tenido casos y me gusta traerlo siempre como ejemplo. Viene el asistente social o el trabajador social y nos dice, bueno, que concurrió la persona al lugar, la casa de la persona que es acusada, y pudo constatar ahí que la casa estaba construida con material cocido, es decir, con ladrillos, con cemento, eso es material cocido, que estaba con ladrillos vistos, que la instalación eléctrica estaban los cables colgando y las lámparas colgando, que en el garage había un Mercedes-Benz, ¿no? Bueno, toda esa información la trae el, el, el asistente social y en su informe dice eso. Pero así dicho, ¿no? La información es de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque entre la observación que tuvo la persona, extrae la información y lo que informa, hay una valoración, no hay una mediación. Entonces, esa persona tiene que venir como perito a declarar para que sea examinada y contraexaminada por las partes. Entonces, cuando nos habla de que la casa tenía ladrillos vistos, bueno, ladrillos vistos, ¿por qué? Porque era una casa antigua que se estaba cayendo el revoque, o era una casa que estaba en construcción, o era una casa de alguien que tenía muchos recursos económicos y eso le permitía decorar el frente de su casa con ladrillos vistos, ¿no? O bueno, tenía la instalación con los cables o las lámparas colgando. Bueno, era precaria la instalación, o vemos, por ejemplo, en las confiterías cómo adornan con los cables colgando y las lámparas, ¿no? Y son adornos. Bueno, tenía en el garage un Mercedes-Benz. Bueno, ¿qué era? ¿Una coupé, último modelo? ¿O era un auto muy antiguo que estaba en mal estado? ¿Era un colectivo Mercedes-Benz en buen estado, mal estado? ¿Era un camión? Bueno, ahí vemos cómo se requiere que la persona, en el título dice informe, en realidad no es el informe que autoriza como excepción el código, porque debe ser sometido a examen y contraexamen. Entonces, ahí tiene que venir, ¿no? Bueno, ahí eso quería contarlo, porque bueno, fue temas así que nos fueron surgiendo y fuimos aprendiendo Que por ahí durante ahora estos están, años. claro, los tenemos más claros todos, pero porque costó años de debate Costó entender. Vamos. y entenderlo, exacto. Por Sí, eso es buenísimo aprovechar estas charlas para que se note que no todo es tan fácil como parece. Hay años de debate, de sí. pelea. Bueno, en Estado, nosotros recién llevamos 5 o 6 años. Estados Unidos lleva más de 200 años con este sistema. Entonces, bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Todavía nos falta mucho, mucho camino por recorrer. Pero vamos muy bien, doctor, ¿o no? No sé, que Vamos digan bien. las personas que vienen acusadas y las víctimas. Ellos son los que pueden opinar. Bueno, el segundo eje de este conversatorio era la declaración, ya siguiendo en las testimoniales, ya pasamos de los expertos, testigos, expertos y peritos, a la declaración que puede pasar o no de los diputados con sorte de causa como prueba de cargo. En este caso, te pregunto a vos, Juli, como defensora de una persona que está acusada en el debate, y la Fiscalía ofrece como declaración la declaración de un imputado o imputado que declaró como colaborador en el marco de la misma causa en el que tenés a tu acusado sentado en juicio. ¿Vos te opondrías a la declaración de este imputado colaborador? ¿Cómo la valorarías? ¿Lo Bueno, contra? de nuevo, parecido a lo otro, que como dijo el doctor Batule, esto es obviamente algo que se trata en la audiencia de control. Yo por ahí, para que, como quizás hay personas que no están con el sistema, capaz que piensan que en el juicio
se abre este debate, si me opongo o no me opongo, y en verdad eso es algo previo en la audiencia de control de la acusación. Solo para aclarar eso, porque quizás por ahí presta confusión. Lo que nos pasó en la vida real de oponernos a testigos que estaban ofrecidos, pasaron la audiencia de control, ya está la prueba admitida, los testigos ya están admitidos, están Por todos en eso, etapa de debate. Nos pasó en un juicio con el Tribunal Oral 1 fue el que se ofreció como declaración, la defensa ofreció la declaración de un coimputado, por ejemplo, pero no era un testigo arrepentido, era un coimputado que había ya cerrado el caso para él con un acuerdo pleno, y la otra parte fue a juicio, y se ofreció como testigo. La Fiscalía se opuso, la defensa ya lo tenía ofrecido, y el tribunal resolvió que si no me equivoco, que no tenía que declarar, si no me equivoco, mi memoria es medio mala, pero acá es un caso que ya está ofrecido y está admitido, ya pasó el control de acusación. por eso, a mi criterio, si ya pasó el control de acusación, como defensa no te podés oponer en juicio. Pero bueno, independientemente de eso, a nosotros nos pasó el caso al revés. Nosotros como defensa quisimos ofrecer, eran dos personas que estaban acusadas, por uno se hizo juicio abreviado y por la otra persona habían intereses contrapuestos, no habían intereses contrapuestos, perdón, pero dividimos las defensas y la otra persona iba a juicio. En ese caso, cuando fue la audiencia de control, se ofreció en esa audiencia la declaración del coimputado que había declarado, que había ya firmado el acuerdo de juicio abreviado, y en ese caso la fiscalía se opuso y el juez nos rechazó, nos dijo que no se podía porque por la calidad, digamos, no iba a ser un testigo, declaraba sin juramento, como por eso digo, por la calidad de su testimonio y el valor que se iba a dar a su testimonio en el juicio. Finalmente, cuando fuimos al juicio por la otra persona, esa es una causa de César Polaco, él hizo el juicio, lo absolvieron y cuando él, o sea, en uno de los argumentos también era que no se había permitido, cuando se hizo el alegato de apertura, que no se había permitido que uno de los que el coimputado preste declaración, que podría arrojar luz, porque había como muchos problemas, digamos, cómo se había incorporado esa persona al proceso. Y bueno, en este caso, como te digo, nos tocó al revés. Yo creo que, obviamente, siempre que nos vaya a afectar, yo sí me opondría, o sea, más allá de que en este caso sí se había ofrecido, yo sí me opondría justamente por estos argumentos que brindó el doctor French, de que su testimonio en juicio sería contradictorio porque primero no es un testigo común, entonces la declaración de juramento siempre va a tener como límite la autoincriminación, entonces más que nada por la calidad de la prueba, como dijo el doctor Batuli, creo que eso es algo que todavía nos falta pulir, el tema de llevar a juicio casos que realmente merezcan, digamos, por la gravedad y que no se hayan podido tratar anteriormente, y que la prueba que se ofrezca en juicio sea de calidad. Entonces, en este caso me parece que iría por ese lado, me opondría por ese lado. Paula, no te veo en mi cámara, pero debes estar por ahí, se me mueven las personas todo el tiempo. ¿Vos citarías como fiscal, como testigo a un imputado colaborador o a un consorte de causa que ya cerró su caso para ir a juicio? Disculpa, Florencia, justo tuve que apagar un segundo la cámara. Pero no, acá yo voy a hacer una distinción. La ley, bueno, decir la ley, el Código Penal, el Código Procesal Penal y Federal y demás, yo sí hago una distinción siguiendo estas disposiciones legales. En primer lugar, una cuestión es la del imputado colaborador y otra es la de la declaración de un imputado que no fue colaborador. El imputado colaborador tiene prevista la forma de declaración, tomaremos la declaración en la fiscalía cuando lo hacen la investigación y se lo va a incorporar, sí, se lo incorpora, se lo ofrece como prueba en el debate como imputado colaborador. Y tiene previsto, nunca va a declarar bajo juramento de decir verdad, pero sí está prevista una sanción y podría incluso su conducta configurar un delito, entonces esa declaración se hace bajo un apercibimiento que es el 276 del Código Penal, en cuanto él no podría tampoco faltar a la verdad ni atribuir la responsabilidad en el caso a una persona que no la tiene. Entonces no lo va a hacer como testigo, sino que lo va a declarar como imputado colaborador que tiene previsto un régimen especial.
Entonces, en ese caso no hay ninguna duda, yo tengo un imputado colaborador, lo voy a ofrecer como testigo. Si a título anecdótico, alguna vez nos pasó que un imputado colaborador en la investigación penal preparatoria, él era de Bolivia, estaba viviendo en Argentina, prestó declaración como imputado colaborador, hicimos un acuerdo pleno con la pena que le correspondió, quedó en libertad y ahí nos dijo, yo me voy ya a Bolivia porque me van a matar, digamos, los que delaté. Y nosotros, ¿qué hicimos en ese caso? Hicimos un adelanto jurisdiccional de prueba, le pedimos al juez de garantías, le explicamos que era una persona con la que seguro vamos a contar esto. Entonces hicimos ese anticipo jurisdiccional de prueba y después introdujimos de esa forma la declaración en juicio. Ahora, el imputado que declara, en los términos del artículo 70, una declaración común que no realiza ningún aporte a la investigación, ese imputado va a hacer su declaración que la puede hacer cuantas veces quiera, que la puede hacer ante el tribunal oral, y será el tribunal quien va a valorar esa declaración en base a la prueba que se produjo en juicio, tanto por parte de la defensa como por parte de la fiscalía. Entiendo que no puede nunca presentarse a un imputado, ofrecérselo como testigo. ¿Por qué? Porque hay una contradicción de base. El testigo declara bajo juramento de decir verdad y sabemos que un imputado nunca va a declarar bajo juramento de decir verdad. Entonces, lo que caracteriza al testigo no se puede dar en el imputado. Entonces, que el imputado declare como testigo, no. Y yo acá voy a terminar concluyendo que la declaración que va a poder hacer es como imputado. Y acá también quiero destacar que incluso a mi modo de ver, también a la defensa le tiene que convenir que el imputado declare como imputado, porque nunca lo va a hacer bajo juramento de decir verdad, y yo también pienso que no lo va a hacer bajo juramento de decir verdad, ni aún estando condenado. Yo puedo tener una persona que ha sido condenada antes y llego a juicio con el resto y lo traigo como testigo, pero sigue siendo imputado, digamos, o siendo una persona que tuvo participación en el hecho y que encima ya está hasta declarado responsablemente y penado por ese hecho. Entonces no le puedo exigir el juramento de decir verdad. Ahora, ¿por qué digo que también me parece que puede ser hasta mejor a la estrategia de la defensa? Porque si lo presento como imputado y lo hago declarar, o le aconsejo que declare en juicio, el tribunal, en virtud del principio de inmediación y luego, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y demás, al hacer la valoración de esa prueba, de esa declaración, la va a valorar. ¿Qué es lo que pasa? Si admitimos que se admita como, valga la redundancia, como testigo a un imputado que encierra un problema de base porque no va a poder prestar juramento de decir verdad, entonces también ahí habilito que la fiscalía lo contraexamine. Desde el momento en que es testigo, ya no puedo decir, no va a responder preguntas de la fiscalía, por ejemplo. Entonces, admito que la fiscalía lo contraexamine y qué seguridad tengo que tener de que me va a ir bien en ese contraexamen. Es más, si hay algún caso que se admitió esta posibilidad, que se hizo un contraexamen y en el contraexamen fue totalmente pensada. Entonces, para mí, el imputado no es testigo y por lo tanto no puede aparecer declarando como testigo, que es lo que sí se puede admitir, que declare todas las veces que quieran y el tribunal no va a hacer oídos sordos a lo que declaró el imputado y sí hará el análisis contextual al momento de valorar esa declaración junto con toda la otra prueba y quizás acá termine siendo bueno para ese imputado que declaró y, por ejemplo, incida o en la declaración de responsabilidad o incluso en la ponderación de la pena que le corresponda. Pero bueno, yo entiendo que no corresponde que sea testigo y además también, si se lo admite como testigo, queda inmediatamente sometido al contraexamen de la fiscalía, cosa que no sucede si declara solo como imputado, porque acá sabemos que si es solo imputado, puede darse o tener la facultad de decir no voy a responder preguntas de la fiscalía, cosa que no sucede si es testigo. Paula, ¿te pasó citar alguna vez como testigo a un imputado colaborador? ¿Tuviste alguna experiencia de ir a juicio con un imputado colaborador sentado declarando? Yo, a Paula me dijiste, Florencia, sí, como imputado colaborador, no como testigo. Como imputado colaborador, y nosotros lo que hacemos es al imputado colaborador, que fue imputado colaborador, lo ofrecemos en el control de acusación como prueba, pero como declaración del imputado colaborador, no como testigo.
y pasa el control de acusación y está en el auto de apertura. Nos pasó el otro día en un caso de la semana pasada que teníamos al imputado colaborador y el imputado colaborador decidió no declarar en juicio. Entonces ahí no dijimos, ya voy a explicar por qué, la posibilidad de, porque estaba súper nervioso, con mucho miedo, estaba con los otros dos imputados y demás, entonces dijo que no estaba en condiciones de declarar y que no iba a declarar en juicio. Entonces ahí dijimos, bueno, teniendo en cuenta esta situación de nervios y demás, si podíamos reproducir en juicio su declaración en la investigación, la jueza nos dijo que no, pero bueno, lo bueno para la fiscalía fue que era un caso en el que fue tardía esa declaración del imputado colaborador, declaró ya con una investigación muy avanzada y nosotros ya habíamos podido avanzar en la cadena de responsabilidades en ese transporte de estupefacientes y las dos personas a las que habíamos llegado las teníamos acusadas con una solvencia y con una prueba contundente que no dependía de esa declaración. Entonces no fue perjudicial, pero hay otros casos en los que se nos puede caer toda la otra prueba porque no tenemos la declaración. Y ese imputado decidió no declarar el juicio y no declaró, pero estaba ofrecido como prueba, pero como declaración de imputado colaborador, no lo ponemos dentro de las testimoniales, por ejemplo. Claro, perfecto. Eso justo lo dijiste, por eso no te lo voy a preguntar, pero te iba a preguntar justamente qué pasa cuando la prueba que viene después de la declaración del imputado colaborador, que fue tu fuente de prueba a la hora de ir después a saber a dónde buscar la prueba, si él no quería declarar, cómo incorporabas después esa evidencia que querías incorporar al debate, pero bueno, en este caso, por suerte, no la necesitaste, pero si lo hubieses necesitado, estabas con una situación sumamente complicada. Sí, sí, sabes que en este caso fue al revés, porque nosotros ya habíamos obtenido toda la prueba y él declaró muy tarde. Pero eso también a mí me parece que hay que estar muy atentos porque nosotros, los jueces de garantía son muy restrictivos al momento de aceptarnos los anticipos jurisdiccionales de prueba. Pero si nosotros hubiésemos advertido, por ejemplo, en la etapa de investigación, que con este testigo no se iba a sostener en juicio porque estaba con los otros dos que ejercían mucha presión y podía estar bajo alguna amenaza, eso hubiese, me parece a mí, dado lugar a un anticipo jurisdiccional de prueba, como el caso que mencioné antes, y decir, es una persona que está amenazada, no sabemos si vamos a llegar hasta juicio con él para declarar. Entonces, pedirlo como un anticipo jurisdiccional y ahí ya tenerlo. Pero bueno, también pensando en esa persona y en su seguridad, yo creo que también le causaríamos un perjuicio, así sea que la introduzcamos como un anticipo jurisdiccional. Por eso, bueno, es todo un tema de cómo juega cuando puede estar siendo objeto de algún tipo de presión por parte de los imputados que han sido delatados. Gracias, Paula. Doctor Batulio, usted en su experiencia como miembro del Tribunal Oral tuvo casos en los que tuvieran que valorar declaraciones de imputados colaboradores, la valoraron, se incorporó la prueba solamente como una mera declaración de un imputado colaborador o después tuvieron la oportunidad de valorar otros medios de prueba surgidos a partir de la declaración. Yo me quiero referir más en lo que a valoración de la declaración del imputado colaborador respecta, digamos, ¿qué peso tiene la declaración del imputado colaborador para ustedes como jueces del tribunal? Bueno, Paula hizo mucha referencia a las ventajas que tienen las declaraciones del imputado colaborador para la defensa, ¿no? No sé si Julieta quiere referirse a algo, porque no sé, esa es la visión de la fiscalía respecto a qué le conviene a la defensa. Lo que no sé si Que la nos defensa conviene a está la de defensa. acuerdo con esa mirada de la fiscalía, ¿no? Sí, para mí es, obviamente, más que nada cuestionaríamos el tema del anticipo de prueba al que hizo referencia Paula, porque creo que, a ver, si va el arrepentido colaborador a juicio, la defensa tiene posibilidad de contraexamen, que eso creo que es positivo. Ahora, y si nos pasó intervenir en esa causa que citó Paula, si bien no se llevó a juicio después porque se hizo acuerdo de juicio abreviado, quizás esa incorporación de esa declaración como anticipo de prueba, donde en ese caso me acuerdo nosotros recién arrancábamos, no estaban todos los imputados en la causa, con lo cual el contraexamen que podríamos llegar a haber hecho en esa audiencia era muy poco porque no conocíamos. Creo que si hubiéramos llegado en ese caso a juicio, sí nos hubiéramos opuesto a que se incorpore,
justamente por el contraexamen. O sea, en ese anticipo jurisdiccional hay muy poca posibilidad de contraexamen y en el caso que se estaba dando de si va un imputado colaborador a juicio, la defensa sí tiene posibilidad de contraexaminarlo, así que creo que por ahí son dos escenarios distintos que, digamos, para la defensa, si tenemos la posibilidad de contraexaminar, obviamente es mejor. Bueno, ahí ya por lo menos tenemos dos miradas. Eh, en mi caso particular no me tocó nunca que hayan convocado a un imputado colaborador a prestar declaración. Si fuese ofrecido para declarar, sería, como dijo Paula, es sin juramento ni promesa de decir verdad. Pero bueno, toda la información que brinde siempre es de baja calidad, ¿no? Eh, entonces, lo que uno va a tener en cuenta, porque la declaración de un imputado colaborador o quien hace una denuncia anónima puede servir como orientación de la pesquisa, ¿no? Para que se realice la investigación, pero en tanto y en cuanto no haya prueba suficiente, colateral, que acredite la responsabilidad de esa persona, que lo vincule con el hecho, bueno, resulta insuficiente lo que declare una persona, ¿no? Más en esas condiciones que declara sin juramento ni promesa de decir verdad. Eh, eh, Ni siquiera eh, en los juicios abreviados, ¿no? Cuando el imputado asume su responsabilidad en el hecho, nosotros podríamos llegar a una sentencia condenatoria si no se nos proporciona y se nos informa sobre la prueba que efectivamente vincula a esa persona con el hecho por el cual está siendo acusada. Entonces, con mayor razón, podríamos sustentar una sentencia condenatoria solo en los dichos del imputado colaborador, ¿no? Así que siempre lo que va a sustentar es la prueba distinta que lo vincule con el hecho, ¿no? Eso es lo relevante. Pero no, nunca me tocó. Sí, recuerdo un caso que uno de los imputados había brindado información que sirvió a esclarecer el hecho, era un secuestro extorsivo, estaba el doctor Toranzo en ese caso, como fiscal, y en el momento que se estaba realizando la investigación y tratando de ubicar a esta persona que estaba secuestrada, bueno, uno de los acusados parece que brindó algo de información que permitió dar con el paradero de la víctima. Eh, pero llegado el momento, en el debate, este imputado no quiso, asesorado con su defensa, no quiso declarar, ¿no?, aquello que había dicho en la investigación penal preparatoria. Eso sí pasó. Y bueno, el imputado, ya sea imputado colaborador, no se lo puede obligar a declarar, ¿no? Así que bueno, ahí incluso el doctor Toranzo planteó una suerte también de indefensión por parte de la defensa, de no hacerlo declarar, ¿no?, y contar eso que había dicho, porque a lo mejor le podría generar algún beneficio en la morigeración de la pena. Pero bueno, él no quiso declarar y bueno, esa información no entró, ¿no? No admitiríamos tampoco información que haya sido recibida en la investigación penal preparatoria si no está sometido al examen y contraexamen de la otra. Bueno, eso sí nos pasó. Gracias, doctor. Podríamos concluir entonces que la declaración del imputado colaborador por sí misma, sin prueba que la respalda, entonces no podría ser considerada como prueba de cargo.
en la etapa de juicio y por supuesto en la etapa de investigación. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a leer un par de preguntas que me pasó Lucía muy amablemente para que haga, están en el chat, pero Lu me las pasó resumidas para el que creo que van a ser más para vos, Paula. La primera pregunta, no sé si alguno de los moderadores, perdón, quiere hacer alguna aclaración más, alguna conclusión o algo más para agregar sobre los temas de hoy. Paula, Julio o doctor Batule. Esta es la oportunidad, pues ya pasamos a un par de preguntas y creo que terminaríamos por hoy. No, salvo, si quieren, bueno, el tema, hay un tema que se debate y es la posibilidad de eh, aplicar los beneficios de la reducción de la pena si me dio o no un acuerdo de colaboración, ¿no? Hemos tenido casos donde, bueno, la fiscalía se oponía a que se reduzca la pena de acuerdo al artículo 41 ter del Código Penal porque no se había firmado un acuerdo de colaboración. Bueno, yo en los casos en los que intervine, dije que más allá de que si hubiese o no firmado un acuerdo de colaboración, si la persona que venía acusada había brindado información suficiente y de calidad que permitió eh, avanzar en la investigación o descubrir a otros responsables en este hecho, bueno, le correspondía que se le otorgue el beneficio de la reducción de pena que prevé el artículo 41 ter del Código Penal, entendiendo que el Código Penal es ley de fondo, que esta previsión está antes de la entrada de vigencia del Código Procesal Penal Federal y que el Código Procesal Penal Federal lo que viene a hacer es a reglamentar de alguna manera, a instrumentar cómo se hace ese acuerdo de colaboración, ¿no? Pero bueno, ese era, o es mi criterio y lo dije en algunos casos. Y esto ya yo pregunto, como una pregunta en el chat, ¿eso fue durante la etapa de debate se le planteó esa situación de que el imputado manifestó que había colaborado con la investigación a pesar de no haber un acuerdo? ¿Fue un planteo de la defensa? Sí, 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 tuvimos casos. Ah, Eh, y de hecho, bueno, ocurre muchas veces, así fue, así ocurrió. Y yo, bueno, hice lugar al planteo de la defensa. Efectivamente, a esta persona que, bueno, la detienen por estupefaciente, se indica en ese mismo momento quién era el dueño de la sustancia eh, y lo logran aprender, ¿no? A la persona y, bueno, por otras pruebas que había, efectivamente se acredita la responsabilidad y que era el verdadero dueño. Y bueno, ahí no hubo ningún acuerdo de colaboración porque la información había sido brindada en ese momento y como dice el mismo artículo, se valora eh, el momento, la inmediatez, la calidad, ¿no? Y bueno, la información ya había sido brindada y sirvió. Y bueno, así que, nada, le reduje la pena. Creo que ya tuvimos dos casos así. Después, bueno, hubo otro caso que estuvo litigándose hasta hace poco respecto a eh, si, si homologaba o no un acuerdo de colaboración. Esto ya fue en la etapa de la investigación penal preparatoria, pero ya nos había llegado la causa y la teníamos ahí. No querían que hagamos la audiencia de debate hasta que no se define esa cuestión. Y bueno, fue litigado por las partes. Finalmente se admitió, se hizo lugar al acuerdo de colaboración por parte de los jueces del control de acusación. Y bueno, ya cuando llegaron acá ya hubo acuerdo entre las partes, así que bueno, esa litigiosidad desapareció, ¿no? Pero bueno, ese antecedente también. gracias, doctor, por su experiencia, nos sirve a todos y más cuando compartimos tribunales por el tiempo. Bueno, ¿Alguien más quiere hacer alguna sugerencia? Si no, paso a las preguntas, que como dije, Lu me las pasó. La primera sería, creo que es para vos, Paula. En un delito documentado como el contrabando, ¿cómo se incorporan los informes del personal aduanero? ¿En forma de documentación o en forma de declaración testimonial?
Sí, y en forma de declaración testimonial. Acá incluso pasó alguna vez, nos pasó al principio de haber tenido un caso de encubrimiento de contrabando, haber llegado a etapa de juicio y no haber llevado a quien había realizado el avalúo, por ejemplo. Entonces, cualquier cuestión que realice el personal de aduana se introduce a través del personal de aduana. Y acá también hay que considerar, es la forma de introducir en juicio. Digamos, no hay otra forma que introducirla a través del testimonio, salvo informes que se obtienen de bases de datos, como puede ser un informe de migraciones, un informe de RENAPER, un informe de reincidencias. Esos sí los podemos introducir por lectura, un informe de ANSES, porque son informes que se obtienen de bases de datos. Ahora, si el informe que realiza el personal aduanero es en base, por ejemplo, un informe de aduana sobre los antecedentes aduaneros de una persona, se podría introducir por lectura, pero el informe de la aduana sobre el análisis que realiza de una documentación el personal de aduana, lo vamos a introducir a través del testigo que intervino en ese informe. Si intervinieron más de dos personas o dos personas también tendrán que ir ellas, o quizás si está firmado por dos, podríamos ver cuál puede brindar la información de todo ese análisis que se realizó. Y esto es así porque así es el sistema acusatorio, pero es buenísimo porque son temas que pueden ser más complejos, más técnicos, que tienen como base una normativa muy específica que a veces a nosotros como abogados, a los fiscales, a la defensa o incluso a los jueces, les cuesta más entender. Entonces, lo que hace ese testigo que lo introduce es bajar todo eso de manera tal que lo podamos entender. Nos los explica qué métodos se utilizaron, cómo se realizó el análisis, con qué informe se contó, y además también existe esta posibilidad de hacerle un montón de preguntas hasta que nos quede claro qué es lo que está introduciendo. Incluso los jueces pueden hacerle preguntas que sean aclaratorias, preguntas que les queda alguna duda y aclarar esa duda. Es muy bueno, es muy ilustrativo y es la forma de introducirlo porque quizás nosotros con nuestra lectura no le saquemos todo el provecho que puede tener, a diferencia de si va el funcionario de aduana que trabajó en eso. Lo mismo pasaría con AFIP, con DGI, bueno, hoy es ARCA, lo mismo pasaría con ellos en un caso penal tributario, llevarlos y que nos expliquen todo. Así que la forma es a través de quién realizó este informe, siempre y cuando este informe encierre alguna valoración, y es lo que pasa también con el avalúo. El avalúo se realiza teniendo en cuenta distintos parámetros y distintas, no sé, tasas, valores y demás, que tienen que ser introducidos también a través de la explicación de cómo se obtuvo ese valor. Perdón, Flor, Sí, si me permitís. perdón, Perdón, Julieta. perdón. No, O sea, Julieta, dale, no, no, Julieta. bueno, para contar nada más en lo que son las audiencias de control, la postura del doctor French respecto de lo que son los avalúos es no hacer lugar, digamos, la incorporación de esa prueba porque entiende que es de baja calidad, porque la forma en que aduana especifica los precios es como bastante discrecional. Entonces él dice que no es una prueba científica y no es de calidad para incorporarlo a juicio. Así que nosotros, por ejemplo, en esos casos sí nos oponemos y nos hace lugar. Creo que es el único que tiene ese criterio, pero no estoy segura. Cuando vos decís que no hace lugar a que ¿A qué se- al informe de es- aduana o a la declaración de... No, al informe y no porque se necesite la declaración del testigo, sino porque entiende que hasta la propia declaración del testigo no es de calidad, porque lo hacen en base a una tabla que tienen y que es una tabla que no se suele actualizar, o sea, como él va más a lo que es la calidad de la prueba, que a si va el testigo o no va el testigo. Él dice que no, esa no es una prueba científica. ¿Qué ofreceríamos Yo, para probar si un determinado aforo supera o no un monto objetivo de punibilidad, si no es el aforo o la bueno, declaración? bueno, yo quería confirmar, digamos, lo que decía Paula. Eh, el primer caso que tuve del acusatorio fue en noviembre del 2019, ¿no? A los pocos meses, y estaba el doctor Villalba como fiscal.
Y para mí fue una sorpresa porque, bueno, convocó al personal de la aduana a declarar y a dar cuenta del tipo de mercadería, si era mercadería nacional o mercadería de origen extranjero. Eran hojas de coca. Ya nosotros en el norte sabemos que es mercadería de origen extranjero porque, bueno, aquí no se siembra ni cosecha la coca, ¿no? La hoja de coca no se cosecha y, bueno, sabemos que es mercadería, pero lo sabemos por el conocimiento que tenemos. Pero bueno, convocó al personal de aduana y al perito evaluador, ¿no? Que es el verificador, mejor dicho, ese es el término correcto, que es un personal idóneo, capacitado de aduana, que hace el análisis de la mercadería, si es de origen extranjero o no, y hace un avalúo en base, sí, a tablas e información que tiene la aduana. Pero bueno, esa información es importante porque sabemos que dentro de lo que es los delitos de contrabando, el valor en plaza de la mercadería determina si va a ser una infracción aduanera o va a ser un delito. Entonces, bueno, tener el valor de la mercadería es importante. Y bueno, en ese caso vinieron el personal de la aduana, fueron examinados y contraexaminados por la defensa respecto a cómo había hecho el avalúo. Bueno, explicó el perito, se determinó y bueno, así que bueno, eso considero que es importante. El avalúo tiene que venir el verificador, el que hace el avalúo. Y si respecto a los antecedentes aduaneros, por ejemplo, bueno, eso sale de una base de datos, no hace falta que venga, sino que se incorpora por lectura. Exacto. Claro, es una prueba clave que nos va a marcar si hay delito o no hay delito. Justamente lo que contó Juli recién es el criterio de uno de los jueces de cámara, que son los jueces de revisión, que están a cargo unipersonalmente del control de la audiencia de control de acusación. Ese es el criterio de uno de los jueces. Pero no significa que en la jurisdicción, porque quiero decir algún comentario, en la jurisdicción patagónica los aforos aduaneros tienen pleno valor, acá también, pero bueno, ese es el criterio de uno de los jueces de revisión. En el sistema mixto esa información entra por lectura que ni se lee, ¿no? Es lectura ficta y bueno, ahí está, ¿no? 2 puntos, tanto, y listo. Claro. Así es. Y ahí, pero ahí está bueno también la pregunta de hacía Florencia, Julieta, en este caso, como suponete vos vas a un control de acusación, el doctor Freix no te dice que no va a admitir como prueba el avalúo de aduana y consecuentemente el testigo y te quedas sin caso. ¿Cómo prueba la fiscalía que hay delito de contrabando, por ejemplo, un encubrimiento de contrabando? Imposible. Sí, o sea, a ver, en general lo planteamos en casos de estupefacientes, ¿sí? No de mercadería, nunca nos pasó que llegue a juicio un caso de contrabando de mercadería. Por eso él va en ese tipo de casos. Por ejemplo, acá en Orán, cuando son causas de contrabando, ofrecen el avalúo de la droga, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de casos, él dice, no, no tiene, primero es un delito contra la salud pública, no tiene, Ah, bien, pero perdón, es el avalúo de estupefacientes, no el avalúo de mercadería, digamos. claro, no, yo me refiero, como la pregunta fue genérica a lo que es la testimonial del personal de aduana cuando hace un avalúo. Por eso lo comenté, pero sí eran casos de estupefacientes, no eran casos de otro tipo de mercadería. Entonces ahí me animo a decirte que capaz que los otros jueces de revisión también, no sé, ustedes hacen avalúo de estupefacientes en todos los casos. Acá en la Fiscalía de la Jurisdicción sí hacen casos. Entonces siempre nos Digamos, oponemos, claro. Eso no, claro, no interesa bueno, siendo acá, estupefaciente porque lo que se va a valorar es otra claro, cosa, nosotros la pericia también me química. animo a decir que nadie hace avalúo de estupefacientes, digamos, acá en Salta por lo menos. Bueno, acá Otra sí. pregunta. ¿Cómo se incorporan al juicio los registros de conversaciones extraídas de teléfonos celulares o de memorias portátiles? Y yo agrego de intervenciones telefónicas, por ejemplo, que son todos materiales producidos en elementos digitales. ¿Cómo los Bueno, eso incorporan? estaría en relación con lo que veníamos hablando. Hoy lo incorporamos a través del análisis que realiza el personal de gendarmería. Generalmente podría ser personal de DATIC también, pero es el personal de gendarmería, a través de ellos vamos a incorporar todos los mensajes, los audios,
las interacciones comunicativas, el impacto en las distintas celdas. Vamos a incorporar todo lo que surja del informe de las prestatarias y de las pericias de los teléfonos celulares, y si hubiera también el producido de las intervenciones telefónicas. Obviamente lo que hacemos es incorporar lo que hace, interacciones comunicativas, pero que no tienen relación, digamos, con el caso. Hay muchas conversaciones, o lo mismo podría pasar en una intervención telefónica. Lo que incorporamos es lo que es relevante para el caso. Y acá también es la defensa, a través de su contraexamen, la que podrá también hacer que ese testigo incorpore lo que ella quiere incorporar. De repente la fiscalía no está incorporando, preguntándole sobre algún punto, tampoco lo declara el testigo, y en ese caso puede ser la defensa la que va a hacer que incorpore otras cosas, digamos, otras conversaciones u otras interacciones. Pero sí a través de eso. Y es lo que estamos como pensando, si eso en algún momento podemos hacer que sea incorporado por personal de gendarmería a través de una declaración testimonial. Gracias, Paula. Juli, doctor, ¿alguna aclaración más? No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerla de forma oral, si no creo que terminamos con el conversatorio por hoy. Sí, acá de lo que decía Paula recién, en general, por lo menos los informes o sea, el análisis de las pericias telefónicas, acá lo hace personal de gendarmería que muchas veces no tiene una especialidad. Entonces, también del lado nuestro como defensa en el contraexamen es atacar eso, porque muchas veces se hacen conclusiones, bueno, hay una conversación respecto de algo relacionado con droga, entonces concluyen que están dedicados, entonces por ahí como defensa es importante ver quién firma y quién hace el análisis a los fines del contraexamen, y de si dicen cosas o conclusiones que no son favorables, tratar de atacar la credibilidad o la imparcialidad o la solidez del testimonio de la persona que hizo el análisis. Yo voy a hacer, te pido, Florencia, para hacer acá un agregado en línea. También cuando de parte de la Fiscalía, siempre, bueno, termino hablando de parte de la Fiscalía, pero es lo que conozco, pero también esto haría a la litigación con la defensa, lo que voy a decir. De parte de la Fiscalía, el ser muy cuidadosos, obviamente nosotros hablamos con los testigos, los preparamos, el testigo tiene que ir y decir la verdad, no va a ir con otra cosa, pero acá el ser también cuidadosos en cuanto a que el testigo, así sea quien hizo el análisis de gendarmería, no elabore conclusiones. O sea, distinta es la conclusión a la que se puede arribar en una pericia química, que es estupefaciente, que tiene tal porcentaje de pureza y se pueden obtener tantas dosis umbrales. Eso sí. Ahora, quien viene de gendarmería también es como el tema de decir, es perito, es analista, cómo viene en su declaración y demás, pero él no tiene que sacar las conclusiones las tiene que sacar el fiscal al momento de hacer su alegato, y la defensa también al momento de hacer su alegato. Entonces yo tengo un testigo de gendarmería que hizo el análisis, que me va a decir en qué se las impactó, en qué fechas hubieron comunicaciones, qué tiempo duraron esas comunicaciones, las que fueron de relevancia, y sí me podría llegar a decir, utilizan estas palabras, se puede advertir de acuerdo a la experiencia y demás, y cómo viene todo el contexto de la comunicación, que están utilizando estas palabras a modo de código. Pero toda la conclusión de que realizaron el mismo camino, de que realizaron el mismo recorrido, de que las comunicaciones se intensificaron en el momento en que una de los imputados fue detenido por gendarmería, y todas esas cuestiones, esas son conclusiones que las tiene que hacer el fiscal en su alegato de apertura. Por eso también es la conversación desde la fiscalía con quien va a prestar declaración testimonial, en decirle este tipo de conclusiones como que sean conclusiones muy evidentes, muy objetivas, que incluso las pueden poner en su informe, como que objetivamente este hizo esta ruta, este hizo esta otra ruta. Yo voy a decir que los dos hicieron la misma ruta. Entonces, esto es algo que hay que trabajarlo, digamos, justamente como para evitar que desde parte de la defensa pueda existir esta desacreditación, porque hay un testigo que está muy alineado con la teoría del caso de la defensa y quizás está diciendo de más. Y esa parte es algo a trabajar, porque sí nos pasa. Entonces, algo a trabajar y a moderar a ese testigo en cuanto a que de las conclusiones me voy a ocupar yo.
como fiscal, digamos, yo voy a elaborar estas conclusiones, en este caso, porque las puedo sacar e introducir yo directamente en mi alegato de clausura. Parece que eso es algo bueno a trabajar. Gracias, Paula. Bueno, considerando que ya es la hora, no quiero demorar a nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los moderadores. Gracias, Julieta. Gracias, Paula. Muchas gracias, doctor Batule, por darnos su tiempo, su experiencia, que es sumamente rica, no para las personas que están escuchando, sino para todos los que estamos acá, sobre todo para mí, que tengo el placer, como ya lo dije, de ir a juicio permanentemente con ustedes en el Tribunal Oral 2. Gracias, Julieta, y gracias, Paula. Vos te tengo acá todos los días, así que te puedo exprimir y aprovechar seguido. A todos los que están conectados, les quiero avisar, ya saben que el jueves 28 de agosto es el siguiente encuentro, pasado mañana, en el mismo horario, de 3:30 a 5:30. El tema va a ser alegatos de clausura, técnicas y recursos de persuasión y análisis probatorio. Los disertantes van a ser el doctor Ricardo Toranzo como representante del Ministerio Público, la doctora Clarisa Galán como representante de la Defensoría y el doctor Federico Díaz como representante del Poder Judicial, del tribunal. La moderación va a ser a cargo de Ignacio Irigoyen, que es fiscal auxiliar también del doctor Toranzos, y bueno, esperamos que se conecten todos, y nos vemos entonces en un par de días. Muchas gracias a todos por su tiempo y por estar acá atentos. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Gracias, Gracias. Julieta. Gracias, Gracias, chao, hasta Paula. luego. Gracias. Sí, Muchísimas Álvaro. gracias. A todas Gracias. las personas que han presenciado. Que estén bien. Muchas gracias. Chao, Gracias. hasta luego.